Bueno, para mí es un gran honor iniciar esta presentación de un manual de la cual no he sido yo parte en directo, pero sí he tenido el honor de ver el proceso de su construcción. Y me alegro muchísimo ver aquí, en este lugar, en esta Feria del Libro del Alto, el resultado, ¿no? Que es un camino, no solo la misma escuela de padres y madres de familia y toda la metodología que esto conlleva, pero el mismo proceso de sistematización, el mismo proceso de construir una publicación. Creo que varias personas deben saber que es un proceso muy exigente, ¿no? Muy desafiante, sobre todo si uno quiere hacerlo en equipo, ¿no? Y yo he visto que este proceso se ha construido en equipo y creo que ese es uno de sus gran valores, ¿no? Y bueno, me alegra muchísimo que existe este producto, porque hablando desde mi propia experiencia, creo que ser madre o ser padre es una de las experiencias de la vida donde la teoría y la práctica hay más discrepancia, ¿no ven? En teoría todos somos buenas mamás y podemos ser buenos papás y sabemos lo que es bueno para los niños y lo que necesitan los niños y las niñas, pero ya en la práctica es otra cosa, ¿no? Es sumamente difícil ser madre, ¿no? Es sumamente difícil ser padre. Creo que nadie puede negar esto, ¿no? Nadie nos va a contar que es una cosa muy fácil, ¿no? Es una cosa hermosa muchas veces, pero es muy difícil. Y donde muchas cosas que suponemos, como decía, al momento de ejercer, ya no sabemos cómo ponerlas en práctica, ¿no? Y tenemos que cambiar nuestros supuestos, tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras prácticas, las cosas que nos enseñaron cuando nosotros éramos niños y niñas, las cosas que nos enseñó la sociedad, y quienes nos enseñan generalmente son los niños y las niñas, ¿no? En cómo ser mamás y cómo ser papás, y termina siendo un ejercicio muy intuitivo, ¿no? Y en mi experiencia, cuando entras en este camino intuitivo es cuando encuentras el camino también, ¿no? Sin embargo, siento que no puede ser esta la única respuesta tampoco, ¿no? Creo que en esta sociedad como está ahora, muchas veces cuando estamos ejerciendo la maternidad o la paternidad es un ejercicio muy aislado, ¿no? Dentro de la casa, dentro de la familia, dentro del correteo de todos los días, y no siempre hay esta comunidad como había antes, ¿no? En muchos lugares. Esta comunidad alrededor con que se criaban, ¿no? Los niños y las niñas, y muchas veces ni siquiera ya está la familia, ¿no? La familia extendida, como los abuelos o los tíos, los primos, las hermanas, que nos pueden ayudar, ¿no? En esta crianza. La sociedad individualista, capitalista, ¿no? Que nos está empujando cada vez más a encerrarnos a este núcleo familiar, que además muchas veces es un núcleo monoparental, ¿no? Con solo una mamá, muchas veces, en algunas veces también solo papá, donde el ejercicio puede ser muy solitario, ¿no? Y por eso también a veces muy desesperante, ¿no? Y muy exigente. Y esto creo que es uno de los factores que también lleva a que se siga reproduciendo ciclos de violencia, ¿no? En las familias. Muchos tipos de violencia los seguimos reproduciendo porque nos sentimos solos, ¿no? Como mamás o como papás. Y no sentimos que tenemos un espacio donde podemos dialogar sobre los desafíos y los retos que implica. Y yo, hablando de esto, uno de mis corrientes desde donde hablo, que es el feminismo, creo que hemos aprendido que lo personal es político, ¿no? Lo que pasa dentro de la casa también es político, ¿no? Lo que pasa dentro de la familia también es político, y todas estas violencias también son políticas. Entonces creo que es uno de los desafíos más grandes todavía, de cómo podemos abrir espacios para conversar de estos temas tan difíciles como la crianza, como la violencia familiar, como los patrones familiares, como la comunicación en casa, cómo los podemos hablar en espacios colectivos, comunitarios, ¿no? Y eso tiene que ver con poner los temas que son de la vida otra vez en el escenario, ¿no? En un tiempo donde el escenario, los medios de comunicación, el espacio político nos habla de disputas entre un líder, otro líder, gasolina, economía, poder, ¿no? ¿Quién va a ganar ahora las elecciones? ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién no va a ser el candidato? Con eso se nos llena todo el tiempo nuestra cabeza y se van perdiendo otras agendas, ¿no? Y una agenda es la educación, ¿no? Una agenda es la salud, otra agenda es eso, ¿no? La violencia,
o la crianza y cómo queremos criar, cómo queremos ser familia en estos tiempos, ¿no? Como que este libro, o estos dos libros, este manual, ¿no? Estos dos tomos, tienen un público específico, ¿no? No es un libro que se lea así como una novela o algo así, tiene un público específico y es todas las personas que de alguna manera están involucrados en la educación y en la crianza también, pero sobre todo personal educativo, por ejemplo, de los colegios, de los distritales de educación, o también personas que trabajan en otros espacios de educación popular, ¿no? De grupos de mujeres, grupos de víctimas de la violencia doméstica, ¿no? Hay muchos espacios en el Alto y en La Paz donde se hace educación que no son esta escuela, ¿no? Y esperamos que este manual pueda inspirar, no ser una receta, ¿no? Nada es una receta en la vida, pero sí inspirar a que se puedan construir estos tipos de comunidades, ¿no? Entre padres y madres, o escuelas, ¿no? Y que ahí hay herramientas metodológicas concretas, comprobados durante mucho tiempo por el Centro Cultural Chasqui, comprobado por los padres y madres que han participado y sus testimonios también están aquí. Y una cosa muy importante, enraizado en una cultura aymara andina, ¿no? Es una propuesta metodológica que no viene de afuera, no viene de otro país, no viene de otro departamento, viene del Alto, ¿no? Y se enraiza en esta realidad alteña también de origen aymara, contexto urbano, generaciones que están viviendo muy rápido experiencias muy diferentes, ¿no? Muy exigentes también de la ciudad. Y bueno, los años de experiencia de Chasqui ahí está plasmado también en esta metodología. Primero, buenas noches a todos y todas. Un saludo de agradecimiento a Susani por los comentarios que nos hace y también a las personas que están acá y también a algunos participantes, no todos, de la Escuela de Padres y Madres. Queremos decir que el Chasqui desde el 2008 hemos empezado en el Alto trabajando lo que es cultura de paz, con niños, con mediadores, formando mediadores escolares. Hemos trabajado en el contexto escolar y también hemos trabajado con profesores, ¿ya? Y ahí exactamente el 2022 empezamos con Escuela de Padres. Decimos de que está bien que cambiemos niños, estamos cambiando jóvenes, pero también deberíamos cambiar en los hogares, porque desde ahí se empieza a trabajar lo que es cultura de paz. En ese sentido empezamos y he sido el facilitador de la Escuela de Padres con el equipo del proyecto que nos ha permitido Chasqui y también ha hecho de que podamos realizar 2022, 2023 y 2024. Y ahí nos hemos puesto una meta de sistematizar esta experiencia. Y quiero decirles de esta experiencia de Escuela de Padres que hemos hecho, teníamos papás, algunos que ya son abuelos, o algunos papás jóvenes, y también teníamos papá, mamá que son solos, y teníamos que trabajar. O sea, ha habido diferentes participantes en esto. Y ahí se ha ido generando algunos temas de generación y seguramente más adelante que les compartiremos. Pero no quiero irme antes de mencionar esta parte que ha sido rica de la sistematización, que es importante antes de hacer esta publicación. Anel, por favor. Bueno, buenas noches a todos y todas. Antes que nada, muchas gracias también por estar acá, por tomarse el tiempo de acompañarnos y de poder compartir, ¿no?, para nosotros este gran logro que hemos logrado. Y pues quiero participar diciendo que en este proceso nosotros somos los voceros y las voceras, pero detrás de este proceso ha habido mucha gente que ha colaborado, como decía el tío, ¿no?, desde la cuna que es Chasqui, que ha venido pariendo metodologías años con años durante toda la trayectoria que han tenido, y lo rico y lo difícil también que es sistematizar. Entonces quiero partir diciendo que esta sistematización ha sido un tanto compleja porque son casi 3 años y desde el inicio pues Chasqui parte desde la necesidad y responde a la necesidad, y en este caso y en el contexto en el que estamos, donde la violencia apremia después del COVID, también apremia los hogares, lo que se vive en la realidad de la comunidad. Dijo Chasqui, bueno,
trabajaremos con padres y madres, y esa es la necesidad que observamos en las unidades educativas, en los padres y madres que vienen acá a Chasqui a traer a sus hijos o a dejar a sus hijos. Entonces el Chasqui responde a esta necesidad y empieza a generar pequeños insumos que permiten seguir trabajando, pero digamos no sistematizando. Y en ese sentido el manual, y este manual ha sido todo un reto, porque sistematizar 3 años de operatividad ha sido un reto que Chasqui dijo, bueno, lo sumamos, ¿no? Y en ese sentido se han obtenido productos como entrevistas, guías metodológicas que han elaborado, currículas, y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a poner en orden y cómo vamos a manifestar esto en un producto? Y bueno, como les decía, detrás de este producto hay muchas personas, muchas caras, desde los padres y madres que se dieron la visita de llegar a las actividades, pero también tuvimos un equipo de consultoras, ¿no? Y en ese momento, cuando se tomó la decisión de decir vamos a sistematizar, las consultoras también vienen desde adentro, conocen la experiencia, porque como decía Susana, es fácil es decir, bueno, contrataremos a consultores que muchas veces no conocen la experiencia o no son parte de la experiencia, y en ese caso pues hicimos equipo, desde el círculo del diálogo, desde la cultura de paz, pero haciéndolo vida. Entonces, el proceso ha constado de esa manera. Hemos recabado los 3 años de experiencia y se empezó a sistematizar, a escuchar cada una de las entrevistas, a interpretar cada uno de los temas. Y como explicaron al inicio, este es un manual que conforma de 2 tomos. El tomo 1 tiene todos los fundamentos teóricos que obviamente plasman, ¿no? lo que son las temáticas, desde cultura de paz, resolución de conflicto, comunicación no violenta y otros temas más que han sido parte de, y ahí ustedes van a encontrar todos los fundamentos teóricos, toda la teoría que hay detrás de. Y el tomo 2 es la puesta en práctica, que para nosotros es la riqueza de Chasqui, que son sus metodologías, que son sus talleres, que son sus experiencias, que son sus entrevistas de los padres y las madres, y ahí en el tomo 2 van a encontrar toda la práctica. Quiero agradecer profundamente también a estas 2 personas que han sido Ivonne Toledo y Sindel Andrea, que han sistematizado. Después nos ha tocado a nosotros de que cómo podíamos hacer, y ahí creo que lo rico del Chasqui es de que hemos dicho deberíamos hacer en 2 tomos, y ahí les presento, este es el primer tomo, donde están toda la parte teórica, la fundamentación, y también hace hincapié a nuestras anteriores publicaciones en lo que es cultura de paz. Agarramos ahí y hablar el diálogo de parejas. Creo que es importante hablar del diálogo de parejas, la comunicación que debe haber entre parejas, y también el diálogo con los hijos, la crianza fundamentalmente desde el mundo andino. Y también hemos, al tener, y acá estoy viendo papás jóvenes también, les va a servir, porque pensamos que esta publicación va a servir en el contexto escolar, porque pueden implementar, y estoy viendo profesores y profesoras que pueden implementar. Y el tomo 2 justamente viene ya la parte práctica, ¿no? Cómo lo hacemos los talleres, cómo implementamos en las unidades educativas. Y creo que de esta experiencia hemos encontrado, a medida que íbamos haciendo el taller, también a mí me ha cambiado, ¿no? Porque tampoco ha sido de que estamos facilitando, sino también a mí me ha hecho cambiar mucho más cómo me comunico con mis hijos, cómo me comunico con mi pareja. Y creo que esta experiencia, al inicio eran más mamás, queremos ser sinceros, y después han ido sumando los esposos, han ido trayéndoles, y creo que es importante encontrar de que ha habido a veces introducíamos nosotros el taller y los papás contaban de su experiencia, y los papás jóvenes aprendían de los papás más mayorcitos, o los papás mayorcitos enseñaban, y nosotros facilitábamos eso. También hemos hecho círculos restaurativos en parejas. Creo que es importante entender que he aprendido también en esta publicación, es de que al final es importante
el núcleo familiar, pero viendo la variedad de las familias, no poniéndonos siempre en un modelo. Creo que eso es de las cosas que también hemos cuidado nosotros como facilitadores. Y creo que han sido experiencias donde hemos visto la relación de parejas ha mejorado varios de los participantes, les hemos visto más alegres y también hemos hecho viajes de convivencia con ellos. Y creo que todo esto es un resultado, y si no fuera también que nos permitiera, como es la institución AIRENE que nos ha permitido de que podamos publicarlo, por eso el día de hoy es agradecer públicamente y también agradecer a la institución Chasqui que nos permiten hacer esta experiencia, escribirlo. Y creo que, como decían, detrás de esto hay muchas personas, más que todo el equipo que hemos... Hola, bueno, muy buenas tardes, licenciados, a todos los presentes. En sí estoy muy agradecido con la institución Chasqui, porque en sí nos ha ayudado mucho. Desde mi experiencia personal, más que todo, les puedo contar que yo iba al Chasqui hace 3 años, uno de los primeros papás que asistió a los talleres de padre. Me sentía, pues, digamos, ¿qué voy a aprender más que todo, no? ¿Qué me van a enseñar ahí? Si yo soy papá y no hay, digamos, un método para un papá, ¿qué va a aprender? Desde los primeros clases que he aprendido, bueno, me han enseñado lo que es cómo estar en la casa, y no tratar mal a los hijos, o cómo es la comunicación con los hijos, con la pareja, con la familia. Y algo de Chasqui que nos ha enseñado todas esas cosas. Desde mi perspectiva también, mi familia ha mejorado desde esa vez, porque yo digo que esta es una cadena donde si el papá se comporta bien, eso enseña a los hijos, y los hijos eso enseñan en la escuela, ¿verdad? Y desde ahí mi familia, bueno, ha empezado a surgir mejor, tenemos una mejor comunicación, no solamente en familia, sino en el entorno familiar ya, con los primos, hermanos, cuñados, en sí. En el trabajo en sí nos ha ayudado todo, y por eso es que yo agradezco aquí al licenciado Borges más que todo por todas las palabras que nos dijeron, que tenemos que arreglar las cosas en familia, pero no mostrar, digamos, nuestro enojo frente a los hijos, sino tendríamos que hacerlo frente a frente, arreglarlo mirándonos a los ojos y decir: ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hecho tú? Lo arreglamos aquí y quedar en algo bien, en algo que nos aporte la paz, ¿no? ¿Verdad? Es como hacer un trato, pero llevándonos bien todos sin que les afecte a los niños, o a los hijos, o en sí a la familia. Bueno, es todo lo que les puedo contar. Hay muchas cosas que en sí hemos aprendido en Chasqui con el licenciado Jorge, pero sería muy largo porque son 3 años que hemos avanzado en todo esto, y por eso les pido un gran aplauso para los licenciados. Buenas tardes o buenas noches, no sé la verdad. Pero bueno, ¿no? La experiencia que hemos participado en un grupo de padres, en mí ha sido más que todo la curiosidad, porque siempre hay eso, ¿no? No hay una escuela de padres para que tú puedas mejorar la calidad, ¿no? En la comunicación con tus hijos, o cómo criar a tu hijo. Yo tengo 4 hijos, entonces eso ha sido la curiosidad en la escuela de padres. Y ahí hemos ido participando, y había, ¿no? Nuestro monitor sería, ¿no? El tío Jorge, buscaba, ¿no? Un espacio donde nosotros podamos abrirnos, ¿ya? Tocaba esa parte como mamá, como papá, como pareja, y ahí iba fluyendo todo, ¿no? Ya en eso que nosotros hablábamos, compartíamos nuestras experiencias, porque cada papá contaba sus experiencias y todas las dificultades que también tiene con su hijo en la parte comunicativa, ya sea en la etapa de la adolescencia, en la escuela. A veces como papás erramos bastante, a veces era como que soy el peor papá, porque le he gritado, no lo he entendido, no nos hemos comunicado. Entonces ahí reflexionábamos, y en un momento dado también discrepábamos, porque también a veces nos pintaban todo bonito, pero en la realidad es complicado poner la teoría en la práctica, ¿verdad? Y alguna vez todos los mensajes que nos daba el tío Jorge, que cuando ustedes estén enojados busquen un espacio donde comunicarnos con la familia, no lo hagan en un momento así, donde están tal vez con los ánimos candentes. Entonces
él contaba desde su experiencia y también, ¿no? Eso era más real. Entonces nosotros le entendíamos mejor y nos quedaba, ¿no? Y nos quedaba, y en un determinado momento en la casa yo metía la pata, ya he hecho toda la locura, he hecho, ¿cómo se dice?, la casa patas arriba, pero luego reflexionaba y decía, ay no, pero y todo lo que me han dicho no he puesto nada en práctica, ¿no? Porque hay una conciencia aquí que me decía, y lo que te ha dicho esa vocecita pequeña, ¿no? Decía del tío Jorge, pero así, entonces no, y así sucesivamente, he ido poco a poco, ¿no? Poniendo en práctica. No ha sido nada de la noche a la mañana, pero sí puedo decir que en momentos siempre hemos reflexionado en ese proceso, ¿no? De comunicarnos con la familia de la mejor manera posible y que ellos también tengan esa comunicación con nosotros y eso ha sido, ¿no? Ha sido como una guía entre caídas y también nos hemos levantado. Como dicen, como seres humanos nos podemos equivocar, pero lo bueno de todo es que hemos reflexionado en todo ese proceso y eso ha sido, ¿no? La experiencia que yo les puedo contar, como hemos ido tratar de mejorar, ¿no? Como mamá, como papá, como esposa, en la educación y en la construcción de nuestro hogar. Eso. Lo que yo les puedo hablar y lo que yo he aprendido de Escuela de Padres ha sido a tener comunicación más que todo con mis hijos, tanto con mi pareja. Muchas veces mi persona era más de gritar, de enojarme, de molestar. Y lo que yo he aprendido, muchas veces también decía, no puedo ya aprender porque ya mis hijos son mayores, mi hijo mayor tiene 24, y decía, ¿qué voy a aprender a esta edad si yo ya he salido bachiller, he salido del cuartel? Pero sí, he aprendido a comunicarme, he aprendido a tal vez un poquito respirar y decir, a ver, Dora, tranquila, date un momento, date un espacio y luego vas a hablar. He aprendido a comunicarme con mis hijos, he aprendido tal vez a manejar un poco mi enojo, he aprendido a dialogar con mi esposo frente a frente. Muchas veces uno le decimos, ya mañana vamos a hablar y no me molestes ahorita. Pero como el licenciado algún momento nos decía, siéntate frente a frente, mírate uno al otro y dile lo que sientes, ¿no? Y muchas veces yo decía, ¿para qué le voy a decirlo? Bueno, él es así, ni modo, yo tengo que aguantarme. Y a veces nos enseñan como mujeres a tener más amor propio. Yo me he sentido de esa manera, tener más amor propio, quererme yo y decir lo que yo pienso, sí sirve. Tiene que servirles a mis hijos o a mi esposo. Muchas cosas que puedo contar que he aprendido, más que todo como mujer, como mamá, tal vez como hermana. He aprendido mucho y gracias, licenciado, muchísimas gracias, señora. Eso sería lo que les podría contar. Ya estuvimos escuchando un poco de las experiencias y bueno, qué bonito, ha sido una construcción realmente muy larga, pero bueno, ya han debido ver que hay bastantes copas que están repartiendo, así que vamos a hacer un brindis. Es por eso que vamos a invitar a la licenciada Eva Pebeck, que es representante de AIRENE en Bolivia. Fuerte los aplausos, por favor. Muy bien, buenas tardes, me voy a parar para ver a todos, a todas. Estoy muy agradecida de estar aquí ahora y poder estar con ustedes a compartir esa linda experiencia de la Escuela de Padres de Familia de Chasqui, del trabajo que hicieron, y un ratito nomás me van a dar tiempito a contar un poco la historia que AIRENE también hizo con el Chasqui, ¿no? En el 2008, AIRENE, que es una organización alemana, se acercó al contexto boliviano y ha identificado que en el Alto sí hay mucho potencial para trabajar con las juntas vecinales, con organizaciones sociales, con colegios, para enfocarnos en la cultura de paz. Y bueno, es un concepto que tal vez nació en otros rumbos del mundo, y cuando AIRENE se acercó a Chasqui a
consultar, a ver si hay un interés en trabajar juntos, porque no se decía, ¿no? Pero también el qué es cultura de paz y qué puede ser cultura de paz para y en el Alto, eso nos ha durado un buen tiempo a identificar. Entonces, los primeros años era bastante una conversación permanente, y no solo en reuniones, sino también al comer, al compartir, tal vez tomar el minibús y decir cultura de paz, pero ¿para qué si aquí tenemos el bien vivir, el vivir bien? Entonces, ¿para qué quieren ahora un concepto de aliano? Y pues no era para imponer algo, sino pensar juntos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras sabidurías, conocimientos que podemos tal vez de forma compartida también ir indagando y luego también fortalecer, ¿no? Y sí, Chasqui también ha tenido la oportunidad una y otra vez, creo, ir a Alemania y también contar en allá. Y decir, bueno, aquí vivimos otros conceptos, pero que nos damos la mano uno con el otro. Y eso es lo que agradezco 1.000.000 con el Chasqui, con la hermana Adela, el hermano Jorge y todos los que están aquí presentes, de haber hecho ese camino de tantos años junto con Irene y Irene con el Chasqui, y agradezco mucho de estar hoy día aquí y poder también acompañar en ese momento para la presentación de esos 2 tomos de la Escuela de Padres de Familia, ¿no?